Pandilla de sinvergüenzas y de ladrones. No, no me estoy refiriendo a ninguno de los políticos de Almería, sino a aquellas mujeres que van de santas y de no haber roto un plato en su vida, algunos hombres, y seguro que algunos jóvenes, que no se les ocurre otra cosa que arrancar las flores de Pascua plantadas por el Ayuntamiento de la capital y otras localidades en las jardineras de las calles para llevárselas a sus casas. Mira qué bonito, ¿verdad? Ya han hecho la gracia tradicional de la Navidad. Yo no sé qué se les pasará por la cabeza a estos incívicos para llevarse esta planta ornamental navideña que da un color vivo y un ambiente diferente a las calles de la ciudad y los pueblos de la región, como para hacer algo así. Tal vez se creen que las zonas verdes son bosques en el que se puede arrancar plantas y flores y llevártelas sin más consecuencias, que no te va a ver nadie. ¿Acaso os creéis que la gente no se va a dar cuenta que lo que tienes en tu casa no es una planta comprada en una floristería de la ciudad o del pueblo, sino una robada de la calle? Robada, directamente, sin más que añadir. Eso sí, me apuesto lo que sea que sois las primeras y primeros que criticáis a los demás por hacer lo mismo que habéis hecho vosotros. Que cada vez que vais a casa de la vecina o de una amiga, activáis el radar para ver qué podéis cotillear y luego soltaros de la lengua bien a gusto con las demás vecinas y amigas. No tenéis la cara bien dura. De cemento es lo que la tenéis. Es que son muy bonitas, es que esto lo paga el ayuntamiento, ¿qué más les da que nos llevemos una? Es que para que se la lleve otro, me la llevo yo. Y así podría estar todo el vídeo, con excusas inútiles y baratas que solo demuestran lo ruines y lo mal vecinos que llegáis a ser. Si son muy bonitas, te compras una en la floristería, que no están tan caras, y de paso le das trabajo al de la tienda de tu barrio y mueves el dinero por la zona, que falta hace. ¿Esto lo paga el ayuntamiento? Claro, y el dinero crece en los árboles. Por eso, cada ayuntamiento tiene una gran extensión de terreno con árboles en los que crece el dinero cada mes. De ahí lo recoge y con eso compran flores de Pascua, otras plantas, árboles y mobiliario urbano para que luego tú te lo lleves a tu casa o lo destroces porque no tienes nada mejor que hacer en tu vida. Con ese gesto tan indecente te robas a ti mismo, que pagas impuestos, si es que los pagas, que esa es otra. Robas a tu familia, que paga impuestos. Robas a tus amigos y vecinos, que pagan impuestos. Robas al ayuntamiento, que recoge esos impuestos. Y robas a la ciudad o al pueblo al que pertenezca, que es el que intenta estar bonito para residentes y visitantes, gracias a esos impuestos. Así que tú dirás lo que estás haciendo arrancando plantas de Navidad por las calles. Ah, y no solo eso. Hay que volver a gastar dinero de las arcas públicas de la localidad para sustituir las plantas que han sido robadas. Y además, gastar más dinero para arreglar los desperfectos que se hayan ocasionado a raíz de esta tontería. ¿Por qué en lugar de hacer el troglodita arrancando plantas no contribuyes a cuidarlas y así también cuidar de tu localidad? ¿Acaso tu casa la tienes hecho un asco o la tienes limpia como una patena por si viene alguna visita y no termine criticando el aspecto que tiene? ¿Vas a casa de las vecinas o de tus amigas a robarle las plantas? Entonces, ¿por qué en la calle haces eso? ¿Por qué en Navidad tienes que hacer esto de arrancar las flores de Pascua? Aunque seguro, más una vez, lo has hecho durante el resto del año cuando ponen flores y plantas nuevas en las jardineras. Tu calle, tu barrio, tu ciudad, tu pueblo, es tu casa también, y hay que cuidarlos. Ten un poco de inteligencia, algo de cerebro, solo un poco. No te pido más, de verdad. Piensa en lo que estás haciendo y el daño, aunque no lo creas, que estás ocasionando a tu localidad. No te creas tan importante por haber robado una planta de la jardinera de la calle y piensas que no te han visto. Hay demasiados ojos que miran a todos lados. La crítica la tienes bien servida, así que tú sabrás. Y ahora, noticias. Los vecinos de la Avenida del Mediterráneo de la capital vuelven a manifestarse para conseguir un paso de peatones con semáforo a la altura de la calle Gustavo Villapalos. Aunque las reivindicaciones se conocen desde hace 3 años, son 2 décadas de protestas las que llevan estos almerienses sin ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento de Almería. Ante el caso omiso por parte del consistorio, estos vecinos han comenzado una recogida de firmas para continuar su protesta. A mediados del mes de enero, preparan una cacerolada y el corte al tráfico de esta avenida. Los vecinos manifiestan que la falta del paso de peatones es un grave problema de seguridad vial provocado por la excesiva distancia existente entre los 2 semáforos más cercanos, en las calles Manuel Azaña y Emilio Campra Bonillo, con una distancia de 270 metros.
Aunque la avenida del Mediterráneo cuenta con pasos regulados por semáforos, es en la calle Gustavo Villapalos donde se observa una carencia de semáforos que ha convertido este punto en un punto negro durante más de 20 años, según los residentes. La población mayor, la proximidad a centros educativos y comerciales subrayan la urgencia de esta demanda. No dudes en poner tu firma si quieres una Almería más segura a la hora de cruzar la calle. Los trenes dejarán de pasar y hacer parada por la ciudad de Almería entre el 4 de marzo de 2024 y el 29 de julio de 2026. Casi 2 años y medio, este es el periodo posible que ha previsto distintos agentes cercanos a las obras que se están llevando a cabo para que el AVE llegue a la capital almeriense. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado que las obras son una realidad incontestable y se van dando pasos cada día más visibles. Este comentario también hace referencia al comienzo de las obras de retirada de la pasarela peatonal que pasaba hasta el lunes 11 de diciembre sobre las vías del tren, junto a la estación intermodal de Almería, y que será sustituida por un nuevo vial que conectará directamente la rotonda situada frente a la estación con la calle La Marina. La portavoz del Ayuntamiento, Ana Martínez Labella, indicó que a partir de ahora los peatones deberán utilizar el parque de la estación como vía alternativa. Aunque las opciones son limitadas durante las obras, se espera que la transformación mejore significativamente la movilidad en la zona. La demolición de la pasarela es solo el primer paso, anticipando cambios más significativos en la fisonomía de la ciudad, como la próxima demolición del puente del barrio de Los Molinos y otras intervenciones viales. Todo sea por hacer que Almería tenga buenas comunicaciones ferroviarias con Andalucía y el resto de España a partir de 2026, aunque a pesar de las promesas de los políticos, el tren seguirá llegando tarde a Almería. Almería y Sevilla estarán más unidas que nunca por avión a partir del 1 de enero de 2024. A partir de esa fecha, ambas regiones estarán mejor conectadas al incrementarse a 4 los vuelos diarios los martes y los jueves. Esta noticia no solo marca un regreso a las frecuencias prepandémicas, sino que también asegura 2 viajes de ida y 2 de vuelta todos los días laborables, sumando a los ya existentes de los domingos y festivos. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha explicado que este aumento fortalecerá los lazos vitales entre ambas ciudades. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha expresado su gratitud por esta mejora, subrayando las necesidades de comunicación de los almerienses para seguir creciendo como destino con nuevas conexiones aéreas nacionales e internacionales. Vázquez ha destacado que este aumento de vuelos beneficiará no solo a la conexión diaria entre las capitales andaluzas, sino que impulsará también las actividades turísticas, empresariales y comerciales. Con 22 frecuencias semanales a partir de 2024, esta mejora respalda la estrategia municipal para crecer como destino con nuevas conexiones aéreas. Si esta Navidad te pasas por Almería, te gusta la música y eres un apasionado de los instrumentos de cuerda, tienes una visita obligada al Museo de la Guitarra. Hasta el próximo 22 de marzo de 2024 vas a poder disfrutar de la exposición 4000 años de cuerdas vibrantes, del laúd de Hermosis a la guitarra de Torres. Una muestra en la que verás muy de cerca una veintena de instrumentos históricos, acompañados de una amplia iconografía y explicaciones detalladas de cada uno de ellos. El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, encargado de inaugurar la exposición, junto al conservador del museo, Carlos González, ha comentado que se trata de un recorrido que se remonta a Mesopotamia y concluye en la época andalusí para explicar los orígenes de instrumentos como el arpa, la cítara, el laúd o la guitarra y su evolución. González, por su parte, ha confesado que es un honor y un placer presentar esta exposición, una de las que más emoción e interés ha puesto de cuantas ha hecho, en la que ha pretendido hacer un compendio para celebrar estos 10 años de toda la historia de estos instrumentos de cuerda, que son maravillosos y que existen diversas variaciones en todo el mundo. El Museo de la Guitarra también celebra la Navidad. El martes 19 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar el concierto del coro de Navidad de los alumnos de los Centros Municipales de la Mujer, con entrada libre hasta completar aforo. También ofrece talleres familiares cada sábado de diciembre a las 11 de la mañana. Si queréis participar, tenéis que realizar una reserva previa en el 950 27 43 58, con un máximo de 10 personas. Y no os podéis perder el Belén Municipal, situado en la primera planta. Hasta el 5 de enero podéis visitar este nacimiento que este año ha sido realizado por la Hermandad de Estudiantes. El horario de visita es de 10:30 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Atención que los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el museo permanecerá cerrado en horario de tardes. Lublin, como todos los pueblos de Almería, ya disfruta de la Navidad en sus calles. El ayuntamiento de la localidad ha preparado una programación navideña que va a hacer vibrar y disfrutar a grandes y pequeños con las actividades que el consistorio ha preparado para esta Navidad. Desde el miércoles 20 hasta el 24 de diciembre, los más pequeños podrán dejar sus cartas a Papá Noel en un buzón especial que encontraréis en la Plaza de la Constitución. El jueves 21, la Escuela Municipal de Música y Baile ofrecerá su tradicional audición de Navidad a las 18 horas en el Teatro Municipal. El sábado 23, los niños también se van a divertir con un bingo de Navidad que tendrá lugar en el mismo teatro. El 24 de diciembre, desde las 11 de la mañana, los peques no se pueden perder la visita de Papá Noel, que estará en la Plaza de la Constitución y recibirá con los brazos abiertos a todo aquel que lo visite. Tendréis la oportunidad de entregarle vuestra carta en mano. Si habéis sido traviesos, poned cara de angelito, para que vea que sois buenos. El 27 de diciembre habrá un bingo de Navidad, esta vez para mayores de 18 años, en el Teatro Municipal. Ese mismo día, en la Plaza de la Constitución, se instalará el buzón real para que podáis enviar la carta a los Reyes Magos de Oriente con todos vuestros deseos. Tendréis de tiempo hasta el 5 de enero. El viernes 29 de diciembre, la Banda Municipal de Música dará su concierto de Navidad a las 21 horas en el Teatro Municipal, y el domingo 31 tendrá lugar la quinta carrera San Silvestre con dos modalidades. A las 10 comenzará la de adultos y a las 11 la de niños. Las inscripciones se pueden realizar en el ayuntamiento. Y el 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos visitarán la Plaza de la Constitución a partir de las 18 horas. Peques y mayores, aún tenéis tiempo de escribir la carta y portaros bien. Seguro que algo bueno os llegará. Para finalizar este tiempo de Navidad, el domingo 7 de enero a las 10 de la mañana se llevará a cabo la ruta de senderismo contra el cáncer. La salida tendrá lugar en la Plaza de la Constitución. Disfrutar de la Navidad en Lublin, donde además de divertiros en estas actividades podréis comprar en los comercios del pueblo lo que os haga falta para estas fiestas, dentro de la segunda campaña Compra en Lublin por Navidad. Recordad que tendréis la oportunidad de ganar cheque regalo por valor de 50 euros a gastar en las tiendas del municipio. Al igual que Lublin y otras localidades almerienses, Tabernas ya promueve su sexta campaña de dinamización del comercio local con el lema Compra en tabernas, ganamos todos. Este año más de 30 comercios que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios participan en la iniciativa del ayuntamiento para dinamizar el comercio local. ¿Qué se tiene que hacer para participar? Apuntad. Por cada compra de 15 euros en los comercios locales participantes puedes ganar vales de descuento de 20, 50 y 100 euros para tus compras en los comercios de la localidad, o incluso un increíble viaje para dos personas con 5 noches de alojamiento y desayuno. La campaña Compra en Tabernas, ganamos todos, que se extenderá hasta el 5 de enero de 2024, busca crear un ambiente comercial que incentive las compras en los negocios locales, tanto por residentes como por visitantes. Y por supuesto, lo que también generará es empleo en la zona. No dudes en pasarte por Tabernas y disfrutar del ambiente navideño que ya se respira en sus calles y comercios, con decoración e iluminación temática navideña. Además, mientras realizas tus compras podrás divertirte con una programación llena de actividades lúdicas, culturales y deportivas. Así que esta Navidad, pásate y compra en Tabernas. Ganamos todos. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Alerta más que importante para la salud. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado como no apta para consumo humano el agua en la pedanía de Castell de Rey y ciertas calles del barrio La Joya y las zonas del Hotel La Parra, Palmer, Mendoza, Espejo del Mar y La Gruta en Almería. La medida se debe a niveles elevados de radionucleidos, radioactividad natural de las aguas subterráneas en los sondeos denominados Bernal. La restricción afecta al suministro de agua para beber y cocinar, aunque es segura para limpieza y aseo. La radioactividad detectada atribuida a causas naturales proviene de minerales presentes en el suelo y la roca. El Ayuntamiento y Aqualia buscan soluciones a largo plazo, considerando la conexión a fuentes de agua desalada. Mientras tanto, se suministrará agua apta para consumo a través de camiones cisterna. La restricción se mantendrá hasta que los niveles cumplan con las normativas.
En una operación delicada liderada por los bomberos de Almería en colaboración con el Centro Zoosanitario y la organización felina Los Gatos de Lola y Cía, se logró rescatar a un pequeño gato atrapado en los cimientos de una obra en la Plaza Marín. El felino de 4 a 5 meses había estado moviendo angustiosamente a unos 10 metros de profundidad durante varios días. El rescate, detallado en vídeo en redes sociales del Ayuntamiento de Almería, revela la habilidad y paciencia de los equipos de rescate. Tras superar este desafío, el gato, cuyo nombre se llamaría por la bombera que lo salvó, o Kai como su hijo, según su género, se encuentra en observación en el centro zoosanitario antes de reunirse con su nueva familia adoptiva. En Navidad, y ojalá fuera todo el año, siempre existe un final feliz. Seguimos con noticias de actividades para Navidad. El Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Nevada, centro de referencia de la comarca Río Nacimiento, prepara la segunda edición de su mercado navideño que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en el pabellón de deportes Fiñanero de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Tras el éxito del año pasado, que comenzó como una práctica educativa de estudio de mercado, como ha comentado la directora del centro, Zulema Jiménez, han decidido convertirlo en una tradición. El centro se une a los ayuntamientos de Abrucena y Fiñana y a varias empresas locales para llevar a cabo este evento solidario. José Andrés López y Laura Jiménez, profesores del centro, serán los responsables de la gestión de esta edición. Las entradas tendrán un coste testimonial de 2 euros. Las donaciones irán destinadas a la Asociación contra el Cáncer y a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. No faltes al segundo mercado navideño solidario y colabora por una buena causa. El Ayuntamiento de Níjar ha presentado el cartel de la 14ª Carrera de San Silvestre Comarca de Níjar, un evento deportivo y solidario respaldado por la Diputación Provincial de Almería y patrocinadores de renombre como Bio, Coproníjar, Cajamar y la Comunidad de Usuarios Comarca de Níjar. La cita tendrá lugar el próximo 23 de diciembre en Campo Hermoso, con 2 horarios. La San Silvestre Infantil arrancará a las 10 horas, seguida por la carrera de adultos a las 10:30 horas. Si quieres participar, solo tenéis que entrar en la web www.communitysport.com y apuntaros. Haz del 23 de diciembre un día memorable, familiar, lleno de deporte y diversión. Únete a cientos de corredores de todas las edades y condiciones para hacer de esta San Silvestre un evento inolvidable. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.